bendice este tiempo de manera muy especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema dice, maniobrando en el Espíritu Santo. ¿Saben qué quiere decir maniobrando? Quiere decir que estás manejando un carro y el volante es el que maniobra y dirige a donde él quiere. Y en este caso, bueno, cuando tenemos un coche, nosotros lo maniobramos, nosotros lo manejamos, lo dirigimos donde nosotros queremos. Pero en este caso, cuando hablamos de maniobrar del Espíritu Santo, ¿quién tiene que conducir nuestro carro, que somos cada uno de nosotros? Es el Espíritu Santo. Él es el chofer. Así que si nosotros queremos manejar nuestra vida, lo vamos a perder. No vamos a funcionar, pero si le dejamos a Él, porque es un buen conductor, no es un conductor mediocre, es un buen conductor, Él sabe cómo manejar nuestras vidas. Así que vamos a entrar en este asunto y esperamos que el Espíritu Santo nos pueda ayudar. Tenemos que dejar que Él maneje todo lo que tenemos en nuestras vidas, tanto nuestros talentos, nuestros dones, nuestros bienes, nuestra inteligencia, nuestra carrera, nuestra profesión. Todo lo que tenemos, Él tiene que manejarlo, porque Él sabe hacerlo bien. Ya les dije que Él es un buen conductor. Nosotros no podemos manejar nuestras vidas. Ya hemos fracasado. Como conductores hemos manejado nuestras vidas y hemos fracasado. Pero cuando Él conduce el carro, que somos cada uno de nosotros, Él sabe cómo manejar. Él sabe a dónde llevarnos. Él conoce perfectamente el camino. Así que es importante moverse bajo la dirección del Espíritu Santo en forma sabia, inteligente y con mucho tacto. Lo contrario es imprudencia. Se puede equivocar. Si nosotros pensamos que tenemos la capacidad, tenemos la sabiduría suficiente para manejar nuestras vidas, podemos fracasar. El único que tiene el poder para manejar nuestras vidas se llama el Espíritu Santo. Cada persona tiene la responsabilidad de oír a Dios y buscar revelaciones de su palabra para su vida. Todos tienen que aprender a fluir en las cosas del Señor. No tienen que vivir de las revelaciones de otras personas. O sea que es importante nuestra relación con el Espíritu Santo. Hoy me han pedido que hable sobre el Espíritu Santo, por eso estoy mencionándolo. Y yo creo que el Espíritu Santo tiene tanto para darnos, tanto para enseñarnos. Y hoy vamos a aprender algunas cositas nada más, porque ustedes saben que el Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo es muy amplio. Pero espero que hoy podamos entender algunas cositas que son importantes y sobre todo en esto dejarse de conducir. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Génesis la capacidad que Dios le dio al hombre. Le dio una capacidad impresionante. Era capaz de gobernar todo. ¿No? Seguramente han leído Génesis 1:26 adelante. Y yo voy a leer un poco y dice, y dijo, hagamos al hombre, al ser humano a nuestra imagen, estoy leyendo una versión diferente, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo, que Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométenla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, que Dios le estaba dando a Adán una capacidad impresionante.
¿no? Capaz de gobernar todo, capaz de dominar todo, capaz de controlar todo. Sin embargo, ustedes saben lo que ha pasado en Génesis 3, lo ha perdido Adán por causa de su pecado, porque se equivocaron. Entonces no supieron mantener, no supieron manejar aquello que Dios les había dado. Lo perdieron. Entonces el hombre quedó sin esa capacidad ya. Por eso que llegó la enfermedad, por eso llegó la muerte y un montón de cosas más. Sin embargo, en el libro de Hechos, esto es importante entender, en el capítulo 3, el versículo 21, dice que el Señor, ustedes saben que Jesús está intercediendo ahora mismo por nosotros en los cielos, y todavía Él lo va a estar haciendo. Y dice la palabra en Hechos 3:21, dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como anunciado desde siglos por medio de sus santos profetas. Está diciendo que Él va a restaurar todo lo que lo había perdido a Adán. Él dice, está esperando que todo se restaure. En este tiempo entonces se está restaurando el poder, la unción, se está restaurando muchas cosas que Adán lo había perdido. Entonces eso quiere decir que podemos ahora nosotros también lograr muchas cosas en la vida, podemos alcanzar muchas metas, porque hay algo que Dios ha hecho de una manera muy espectacular. Él, a través del Espíritu Santo, nos ha dotado ahora, ya no en la misma forma en que Adán, sino de manera diferente, nos ha dotado los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son poderes extraordinarios que Dios ha dejado para que nosotros lo usemos. Y a veces hemos descuidado bastante los dones del Espíritu, cuando ustedes deben saber que son por medio de los dones que Dios va a hacer cosas grandes. Por medio de los dones del Espíritu, Dios tiene la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Solamente si pensamos en el don de milagros, podemos parar el sol, podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer cosas extraordinarias a través del don de milagros, solamente pensando en el don de milagros, en el don de sanidad. O sea, que Dios nos ha capacitado de una manera extraordinaria. Ahora, esto es importante. Ninguno de nosotros carecemos de dones. Todos nosotros hemos recibido por lo menos un don. No, yo estoy seguro que siempre hemos recibido más de un don, todos nosotros. Yo creo que en mi vida se han manifestado, los 9 dones, porque siempre he tenido la oportunidad de interpretar lenguas, he tenido la oportunidad de profetizar, he tenido la oportunidad de usar los dones del Espíritu Santo. Y cuando utilizamos los dones del Espíritu Santo, realmente suceden cosas extraordinarias. Yo recuerdo por lo menos 2 cositas nada más para ver cómo funcionan los dones del Espíritu Santo. En una ocasión yo estuve orando por una persona y el Espíritu Santo, a través del don de ciencia, me dice, esa persona tiene problemas en la columna, ora por su columna. Yo me acerqué, le dije, mire, el Señor me dice que usted tiene problemas en la columna. Y me dijo, ¿y quién le ha dicho? El Espíritu Santo, porque ahora le va a sanar. Oramos y se sanó, ¿no? Entonces el don de ciencia, por ejemplo, es un don maravilloso. Entonces estamos capacitados a través de los dones. Todo lo que lo hemos perdido por medio del pecado de Adán, lo hemos recuperado por los dones del Espíritu Santo. Entonces de ahí, digamos, la importancia que tiene que cada uno de nosotros podamos movernos a través de los dones del Espíritu Santo. Y quiero leerle 2 Timoteo 1:6, lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice Pablo, ora por Timoteo, y le dice, recibe un don. Y luego le dice,
tienes que avivar ese don. Vamos a leer en 2 Timoteo 1:6, dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. O sea que el Timoteo había recibido por un lado dones del Espíritu Santo de parte de Dios, pero por otro lado también el apóstol Pablo estaba orando por él para que reciba más dones todavía. Entonces, por eso que podemos tener dones, podemos tener más de un don, 2 dones, 3, 4, no sé, podemos tener. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conducirnos como Dios está esperando que nos conduzcamos, para que nosotros podamos lograr lo que Él tiene, los propósitos que Él tiene para nosotros. Dios tiene propósitos extraordinarios, pero no lo vamos a lograr sin los dones del Espíritu Santo. Necesitamos, esa es la fuerza, esa es la capacidad que Dios ha dado a su iglesia a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que sí o sí buscar más de los dones del Espíritu Santo. Le dice que avive. ¿Qué quiere decir avivar? Quiere decir cuando uno está apagándose el fuego, entonces uno tiene que meterle más leña, ¿verdad? Entonces, si tienes un don, digamos que tienes el don de sanidad, ese don de sanidad tienes que ejercitarlo. No puedes dejar que, no sé, yo creo que ya voy a orar por los enfermos. No, ejercítalo, manéjalo, lee libros, capacitas en el don que tú tienes. Tienes que prepararte en ese don para que ese don funcione mucho mejor todavía y tengas mayor capacidad para hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, avivar, entonces, echarle más leña, más conocimiento. Los dones tienen que ser entrenados, avivados, para que sean agudizados y alcancen madurez por su uso. 1 Timoteo 4:14 dice: ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos, o sea, los pastores y líderes, te pusieron las manos. Versículo 15, sé diligente en ese asunto, entrégate de lleno al estudio de los dones, al manejo de los dones, entrégate de llenos a ellos, de modo que todos puedan ver progresando, que puedan ver progresando. Timoteo tenía la responsabilidad de avivar el don que tenía. Y luego le dice lo siguiente, que es bien importante para los jóvenes: ten cuidado de tu conducta para mantenerte firme, con temor a Dios, con santidad, con fe, de tu enseñanza bíblica. Que tu enseñanza sea bíblica, persevera, ejercita todo ello, porque así te salvarás a ti y a los que te escuchan. ¿No? Entonces los dones nos capacitan también para poder hablar a la gente. Lo que nosotros hablamos tiene que ser de bendición. No podemos hablar cosas que traigan maldición a la vida de las personas. A veces hablamos cualquier cosa, pero cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien va a hablar. Por eso le está diciendo a Timoteo que se cuide de lo que habla, que se cuide de lo que enseña, porque de eso la gente va a depender. Entonces es importante por eso que nosotros podamos utilizar los dones del Espíritu Santo. Amén. Así que les estoy motivando para que puedan de verdad comenzar a buscar más del Espíritu Santo, buscar más de los dones y usar los dones que Dios nos ha dado. Sigamos viendo algunas cositas más. Cuando una persona se descuide el don de Dios en su vida, lo perderá. Eso es lo peor. Si Dios te ha dado una capacidad para hacer cosas grandes y tú no lo estás usando, lo vas a perder. Desde luego que lo puedes recuperar, pero ya no vas a recuperarlo como era al principio. Sin embargo, Dios puede todavía hacer algo.
Por eso que es importante que nosotros nos preocupemos de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. De verdad que los descuidamos. Yo mismo descuidé de los dones. Si ahorita le pregunto cuáles son los dones que usted tiene y cuáles está usando, no sé si alguno me puede responder. Quizá no muchos de los que estamos acá podemos responder. Así al JD sí que tiene el don de la enseñanza excelente. Así que, pero seguro que hay muchos más y que todavía no lo está usando o ya lo está usando y no lo veo, ¿no? Entonces, pero tenemos dones que tenemos que aprender a usarlos. Sigamos viendo algunas cositas más. Entonces podemos perderlo, la capacidad de hacer cosas para Dios por descuidar los dones. La palabra griega en descuido es no considerar lo importante. Es tomar el don a la ligera, muy livianamente, y no prestarle atención debida. Esto es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado, dice el apóstol Pablo. Y habían dos personas en el Nuevo Testamento terribles, ¿no? Está en Timoteo capítulo 1, versículo 20 adelante, que eran Himeneo y Alejandro. El apóstol Pablo hasta les entregó a Satanás porque eran rebeldes, dejaron a un lado los dones del Espíritu Santo y querían manejar las cosas a su criterio, a su forma, y finalmente Pablo tuvo que agarrarles y entregarles al diablo, dice aquí la palabra, ¿no? Entonces su enseñanza era de rebeldía, era terrible. Entonces, cuando descuidamos los dones, corremos el peligro, ese peligro de Himeneo y de Alejandro. Podemos caer también nosotros en esas cosas, porque cuando no manejamos el Espíritu Santo, el espíritu del diablo puede meterse en nuestras vidas para querer manejar cosas. De ahí que es importante que podamos prestarle atención, mucha atención, a los dones del Espíritu Santo. Todos poseemos dones que nos conducen a algún lugar para completar lo que Dios le ha llamado a hacer. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que aquí Pedro les está diciendo: usen los dones. Usen los dones, porque Dios les ha dado a todos, dice, dones a cada uno, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que hay tanto de parte de Dios que hacer, y también necesitamos esa capacidad de hacer cosas que quizá todavía no lo hemos hecho. Pero es tiempo en que nosotros nos levantemos para hacer cosas grandes para Dios. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos de cosas grandes? Amén. Hermano, Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias. Estamos viviendo tiempos bien importantes, y sobre todo los jóvenes. Dios ha hablado tantas veces diciendo que Dios va a levantar una nueva generación. Yo ya estoy viendo esa nueva generación. Realmente me sorprenden los jóvenes, me sorprenden lo que están haciendo en este tiempo, pero todavía no es todo. Hay todavía muchas cosas que hacer, y tenemos que hacerlo en otros niveles que son en los niveles de los dones del Espíritu Santo. Dice el Hechos 17:28, dice así. Primero vamos a leer Romanos 1:11. Orar para que Dios active sus dones y los uses. Entonces es importante que podamos orar para que Dios active los dones que tenemos. Pedirle a Dios que el Señor pone en nuestro corazón un deseo de algún don. Entonces, si hay ese deseo, comience a orar por ese don. Ahora, si quiere un don y quiere pedirle a algún pastor, y puedo orar, pastor Daniela, dígale: pastora, quiero tener el don de sanidad, por favor, ore por mí.
va a orar y te va a dar el don de sanidad, porque dice que el apóstol Pablo oraba para que Timoteo tuviera dones, los ancianos oraban para que tengan dones, o sea que podemos recibir los dones que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, pero no lo descuides, no te alejes, no pongas a un lado esto que te estoy mencionando. Dios quiere hacer cosas grandes a través de los dones del Espíritu Santo. A través de los dones del Espíritu Santo. Entonces tienes que orar y pedirle al Señor que Él haga las cosas. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. La palabra vivimos es zoe, quiere decir ser avivado. Cuando dice porque en Él vivimos, estamos viviendo una vida sobrenatural. Zoe es ser avivado para poner fuego. Entonces ya no estás viviendo la vida antigua, estás viviendo el Zoe. Y el Zoe es una vida sobrenatural, activada, porque en Él vivimos. No estamos viviendo en nosotros, no, estamos viviendo en Él. Entonces, cuando vivimos en Él, las cosas se ponen a otros niveles. También la palabra movernos es kineo en el griego, quiere decir ser estimulados a moverse, siempre bajo la cobertura espiritual. Y luego la palabra somos, dice, en el griego es tener esperanza, esperar en Dios. No infrinja la ley de moverse sin Dios y sin una cobertura espiritual. Dios tiene un camino para llevar. Puede ser algo extraordinario y grande, pero tiene que estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y tiene que ser el don, tantos dones hermosos hay que al final vamos a leer rapidito los dones. Y hermanos, yo estoy convencido de que Dios está tratando de enseñarles cosas que van a cambiar su vida, van a cambiar su ministerio, van a cambiar su forma de hacer las cosas, porque ya no lo van a hacer solamente en su fuerza, sino bajo la dirección, usando los dones que Dios le ha dado. A mí me gusta usar los dones del Espíritu cuando tengo que hacer liberación. Le digo, Señor, tienes que darme el don de ciencia, de sabiduría, de fe, para echar fuera los demonios. Entonces el Señor viene y cuando estoy ahí haciendo liberación, viene el don de fe, viene el don de revelación y vienen los dones para mostrarme lo que está pasando. Entonces tengo la mayor capacidad para hacer las cosas, porque humanamente no lo haría nada. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que podamos considerar esto. Tenemos que ser avivados por Dios para movernos. Necesitamos más de Dios. Este es el tiempo en que tenemos que orar más. Este es el tiempo en el que tenemos que buscarle más a Dios. Este es el tiempo en que tenemos que sacar las cosas humanas de nuestras vidas, la basura que tal vez hemos acumulado en nuestras vidas, que no son nada. Tenemos que decir, fuera de ti, Señor, nada soy. Eso siempre yo lo digo. Sin Dios no somos nada, hermano, absolutamente nada. Dios es el que hace todas las cosas. Separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Por lo tanto, es importante que podamos movernos siempre bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder de los dones del Espíritu Santo. Esta es la clase para moverse en el Espíritu. Reconoce que nada son ni nada tienen en comparación a la grandeza de Dios. Por eso Zacarías dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu, ¿no? Y ahora el espíritu son los dones que están activados para nuestras vidas. Gloria a Dios. Para terminar, ¿qué impide que el Ruach de Dios
En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se llamaba Yuach, que quiere decir frescor del día, quiere decir algo que te refresca, algo que te alivia, algo que te da paz, te bendice. ¿Y qué impide que el Yuach de Dios se active en nosotros? Yo le voy a decir una cosa más. Sobre todo una cosa es lo que hace que el Ruach se apague en nuestras vidas, y eso se llama orgullo. Cuando nosotros dejamos a un lado al Espíritu Santo, dejamos a un lado a Dios, cuando queremos hacer las cosas nosotros con nuestra propia cuenta, eso está cesando el Ruach de Dios, eso está cesando el viento de Dios que viene para soplar sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que reconocer que sin Dios nada podemos hacer y que necesitamos de Él. En esta noche yo quiero que oremos y le pidamos al Señor perdón si tal vez hemos cerrado nuestro corazón y no le hemos permitido que el Ruach de Dios pueda soplar sobre nuestras vidas. Le hemos estado tal vez cerrando la puerta. A veces cerramos esa puerta tan herméticamente que no le dejamos entrar a Dios. Pero hoy, a través de humillarnos delante de Dios, pedirle perdón a Dios tal vez por nuestro orgullo, porque querer hacer las cosas en nuestra capacidad. Jóvenes, yo sé que ustedes son capaces de hacer muchas cosas, tienen muchas capacidades. Sin embargo, eso no sirve. El apóstol Pablo decía, todo lo pongo por basura para conocer más íntimamente a Jesucristo. O sea que las capacidades sí pueden servir, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos hacer sin tomarle en cuenta al Espíritu Santo, queremos manejar las cosas a nuestro criterio, vamos a fracasar. Por eso a veces cosas que queremos hacer no alcanzan, no logramos terminarlo. Hay varias cosas que hemos comenzado, lo dejamos. Es porque hemos estado haciendo nosotros con nuestro propio conocimiento, con nuestras propias fuerzas. Pero dejemos que el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas. Así que, queridos jóvenes, cuidado con el orgullo. Recuerda que Joel dice que todos, 2:29 dice el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. Nadie puede decir que no lo tengo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo ya ha sido derramado, los dones ya han sido derramados. Ahora hay que activarlos, hay que buscarlos, hay que avivarlos y estar más cerca de Dios en oración, en ayuno, buscando más de Dios. Y van a ver que Dios les va a sorprender. Hoy estuvimos orando con David y David está muy, muy capacitado para trabajar. Dios lo está usando de una manera extraordinaria. Pero él mismo me dijo, estoy aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo. Estoy aprendiendo a hacer lo que el Espíritu de Dios me está diciendo. Y cuando la entiendo, cosas grandes pasan. Y eso es lo que va a pasar con todos ustedes. Siempre y cuando podamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo y usar los dones que Dios nos ha dado para hacer las cosas. Así que, queridos jóvenes, quiero que oremos. Recuerde que los dones del Espíritu Santo están en Gálatas, el capítulo 5, versículo 22, dice amor. Ustedes saben que sin amor no se puede hacer nada. Luego, gozo. El gozo es una herramienta poderosa que yo estoy haciendo un estudio, tengo preparado varios temas sobre el gozo. Es impresionante el gozo. El gozo es nuestra fortaleza. Y es un don del Espíritu Santo. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Esos son los dones. Y también tenemos los dones que son
los dones que están en Primera de Corintios, que habla acerca de los dones de hacer milagros, de los dones de todos esos dones también están también en la lista de los dones del Espíritu Santo. Así que usemos aquello que Dios nos ha dado y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos maneje, nos gobierne, nos controle. Así que vamos a orar al Señor. Yo quiero que usted incline su cabeza allí donde está, le pida perdón al Señor porque tal vez hemos descuidado los dones del Espíritu Santo, que es el poder de Dios para nuestras vidas. Lo hemos descuidado y vamos a pedirle perdón. Tal vez hemos cerrado nuestro corazón y hoy le vamos a abrir y le vamos a decir: Señor, por favor, quiero que llenes mi vida con tu Espíritu Santo y permíteme aprender a usar los dones del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y quiero que oremos todos. Querido Señor, estamos delante de tu maravillosa presencia. Señor, encontramos en Corintios, Señor, aquellos dones grandiosos, Señor, aquellos dones que son dones de milagros, Señor, dones que realmente activan, Señor, todo lo que es la obra tuya, Señor. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda mover esos dones en nuestras vidas, Señor. Queremos que tú nos des el espíritu de, Señor, los dones que tienen que ver con sabiduría, con palabra de ciencia, que tienen que ver con fe, que tienen que ver con hablar en lenguas, tienen que ver con los dones de sanidades, con el espíritu, y también tienen que ver con los dones de milagros, de profecías, discernimiento de espíritus y otros diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lenguas. Hermanos, todos esos dones, Señor, queremos activarlos en nuestras vidas. Lo hemos descuidado, lo hemos puesto a un lado. Sin embargo, hoy, Señor, estamos viniendo a ti para pedirte, Señor, que tú puedas activar los dones del Espíritu en nuestras vidas y que podamos vivir, Señor, bajo la dirección completa del Espíritu Santo. Señor, ser conducidos por el Espíritu Santo. El tema es, Señor, maniobrando por el Espíritu Santo. Así que, Señor, el Espíritu Santo es el que conduce nuestras vidas y queremos que el Espíritu Santo a través de los dones pueda conducir nuestras vidas hacia cosas grandes y extraordinarias, Señor, que nunca hemos soñado siquiera tener. Padre de la gloria, yo bendigo a los jóvenes y que de veras, Señor, estos dones poderosos se activen en sus vidas. Yo oro en este momento, Señor, para que cada uno de los jóvenes que me están escuchando reciban mínimamente un don ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, que reciban los dones del Espíritu, dones de milagros, dones de sanidades, dones de sabiduría, dones de palabras de ciencia, dones de fe, dones de sanidades, dones, Señor, que puedan realmente hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus y diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, que realmente, Señor, en este momento yo oro para que cada joven reciba en este momento mínimamente un don. Señor, estoy seguro que estás derramando más de un don sobre los jóvenes. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, dones del Espíritu Santo sobre sus vidas para que sean activados, Señor, y puedan hacer cosas grandes en la vida. Gracias, Señor. Yo los bendigo, Señor, una vez más y te doy gracias por la oportunidad que poder compartir con ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Espero que les haya servido la palabra.
Amén, pastor. Estuvo muy poderosa la palabra de Dios con esto del Espíritu Santo. Recuerdo que era una de nuestras series en el mes de marzo, lo del Espíritu Santo. Y bueno, tener un poderoso mensaje y de parte de usted, pastor, porque como le digo, hace mucho tiempo que no lo tenemos con nosotros, ha sido un poderoso mensaje, realmente he sido bendecido. Y creo que ese es el mensaje, que en este tiempo, a pesar de la situación que están viviendo, es donde tenemos que utilizar sí o sí los dones del Espíritu. Voy a dar lugar a Pri, Ari, a Job también, que pudieran comentar qué les ha parecido el mensaje, tal vez algo quieren preguntar al pastor también, pueden hacerlo. Priscila, contigo primero. Claro, gracias, JD. Bueno, primeramente, gracias, pastor, por la palabra, es muy edificante y bueno, yo estoy muy... Sí tengo una pregunta y la quisiera hacer, pero antes de eso, me pongo a pensar, ¿no? Y digo, ¿qué pasaría si todos los jóvenes tuviéramos, por ejemplo, el don de sanidad? Haríamos muchas cosas, o sea, pongámonos a pensar, ¿no? Todas las personas que están enfermas, nosotros con solo ir y poner las manos y orar por ellos, esta pandemia o esta enfermedad tal vez se hubiera pasado. Nosotros, solo jóvenes, imagínense la iglesia. Entonces, personalmente es algo muy, puedo decir desafiada, puedo decir, no sé, bendecida, porque si nos ponemos a pensar todas estas cosas, haríamos muchas más cosas de las que estamos haciendo. Y mi pregunta era, si nosotros tenemos un don y no lo ponemos en práctica, ¿Dios nos podría quitar este don? ¿O es que lo tenemos y simplemente se inactiva por no usarlo? Todo lo que no se usa se debilita, ¿verdad? Cuando me fracturé mi brazo, tenía un brazo grueso. Después de unos 2, 3 meses mi brazo era delgadito porque no estaba activada. Entonces lo que no activamos tiende a debilitarse. Por eso es que es importante que podamos activar los dones que tenemos, preguntarle al Señor los dones para que los dones se mantengan fuertes en nuestras vidas, ¿no? Se debilita, no lo perdemos, pero se debilita. Súper, gracias, pastor. Muchas gracias, tenía esa pequeña duda. Listo. Amén, amén. Ari, vamos contigo. Gracias, pastor. Primeramente, serio, gracias y gracias por compartirnos esta palabra súper edificante sobre el Espíritu Santo, que tenemos que buscarlo más, aún más en esta cuarentena, tenemos que activarlo aún más con conocimientos, tenemos que interactuar con él. Dijo que de gran bendición, pastor, la palabra, la verdad, salí de ahí, de la palabra bendecida, lo que usted dijo, todo, en serio, estoy muy agradecida y fue, bueno, es lindo verlo, pastor, de tanto tiempo, ya ha pasado varios meses y es muy bello verlo. Amén, para mí también una alegría. Job. Amén, gracias, pastor, por este tiempo realmente de bendecido. Hemos salido bendecidos muchos jóvenes y también, ¿no?, que muchos jóvenes han recibido el don del Espíritu Santo desde sus casas, donde están ubicados ahora viendo la transmisión. Muchas gracias, pastor, por este espacio que nos ha dado. Realmente necesitábamos, lo extrañamos mucho y ya muy pronto lo vamos a estar pudiendo ver, pastor. Gracias. Amén, que Dios me los bendiga a todos.